también se le vuelve muy amarga muchas veces. Porque también hay un profeta, dice que comió ese rollo y fue dulce, pero después que estuvo en su interior, dice que fue amargo. Qué linda que es la palabra de Dios, porque ella es dulce, muy dulce, más que la miel que destila del panal. Pero si usted no hace las cosas como están escritas en ese libro santo, un día usted va a sentir el sabor amargo de esta palabra. Pero yo no quiero que nadie pase por eso, hermano. No hay necesidad. Sea sabia y sea sabio, hermano querido. El Evangelio ahora me vengo a dar cuenta que es demasiado sencillo. Y es tan sencillo que le puedo sintetizar en un solo himno y decirle: guarda el contacto con el Salvador. Guarda el contacto. Si quiere sobre el mundo ser un vencedor, si quiere cantar cuando hay dolor, si quiere ser alegre cual un fiel luchador, guarda el contacto con el Salvador. Y las tinieblas no te cubrirán. Por la senda alegre vas a caminar, hermana, hermano. Gloria a Dios. Solamente con esta sencilla palabra que encierra todo el Evangelio: tener comunión con Dios, guardar el contacto, no dar un paso, hermano, apresurado, tomar decisiones apresuradas. Dios te bendiga en esta noche. Dios bendiga a la iglesia. Yo sabía que papá, mi Padre Celestial, me iba a dar alguna caricia en este culto. Y cuando oí la palabra del Señor, sentí las tiernas caricias de papá. Gloria a Dios. Porque yo puedo decir, hermano, con toda la seguridad, que yo soy un siervo de Dios. Y soy hijo de la sierva de Dios. Y puedo decir que Dios ha roto mis prisiones. Porque Él me halló en prisión muy oscura, y Él rompió mis prisiones. Por tanto, yo le voy a alabar a mi Señor y voy a pagar a Él mi voto. Con gozo y con alegría al que vive por los siglos. Qué lindo, hermano, no pierda la noción de tu identidad. Tú eres un hijo de Dios, tú eres un siervo de Dios. Que no venga Satanás con su mentira berreta a decirte que no eres nada, porque eres un hijo de Dios, un escogido de Dios, un lavado y comprado con la sangre de Cristo. Levántate, hermano, ponte de pie en este tiempo. Levántate y resplandece, porque mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. Y el Señor no te llamó para caminar cabilbaja, sino que levantes tu cabeza. El Señor está contigo, amada iglesia.